Me llamo Esperanza Valdés y a mis 71 años me gusta pensar que soy una mujer que siempre tiene la maleta lista cerca de la puerta. La jubilación no ha apagado mi gusto por viajar, ni por mi familia. Esa mañana me levanté antes del amanecer, tarareando mientras me movía por mi pequeña cocina en Mérida. La tetera silbó. Mi taza favorita humeaba con té de bergamota, y mi bolsa de viaje estaba lista junto a la puerta. El crucero iba a ser nuestro primer viaje familiar de verdad en años. Hasta me había comprado un sombrero de ala ancha para las tardes en cubierta, imaginando a mi nieta Clara acurrucada a mi lado, mientras el Caribe se extendía a nuestro alrededor. Valeria, mi única hija, había sonado tan alegre cuando reservamos, prometiendo que este sería el viaje que lo cambiaría todo. Me aferré a esa frase como si fuera un boleto en sí misma. Vertí un poco de miel en mi té y revisé mi celular por costumbre. Un mensaje brillaba en la parte superior de la pantalla. De Valeria: no vendrás con nosotros al crucero. Mi suegra prefiere que sea solo para la familia. Lo leí una vez, luego otra y una tercera, como si repetirlas pudiera cambiar las palabras. El vapor de mi taza empañó mis lentes, pero las letras seguían ahí, afiladas, inflexibles, solo para la familia. La frase golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi pecho se apretó, y por un momento me quedé ahí, taza en mano, incapaz de moverme. No era solo que me habían dejado atrás. Era la razón esas palabras que me borraban, como si mi sangre y mis huesos ya no contaran. Afuera, Mérida despertaba. Las gaviotas llamaban desde el puerto. Adentro, mi cocina de pronto se sintió sin aire. Dejé el celular en la encimera con más cuidado del que merecía, en la silla del pasillo. Mi pasaporte esperaba en su funda de cuero. Lo había guardado ahí la noche anterior, segura de que me lo pedirían en la terminal esa mañana. Pensé en el depósito que hice para asegurar su camarote, la tarjeta que usé para la reserva. Mi nombre estaba en cada recibo. Mi nombre también estaba en algo más, algo que tal vez habían olvidado. Dejé mi té intacto y fui al estudio. La carpeta de cuero estaba en su cajón, la que no había abierto en meses. Adentro estaban los papeles que contaban una historia distinta al mensaje de mi hija. Una historia escrita en firmas y tinta. La carpeta de cuero crujió al abrirla sobre mi escritorio. Había guardado cada documento ordenados, fechados con cuidado porque la costumbre es difícil de romper cuando has trabajado toda una vida como administradora. Pero nunca imaginé que necesitaría estos papeles como prueba contra mi propia hija. Ahí estaba la escritura. Mi nombre impreso en tinta negra, firme como una lápida. Pasé el dedo por las líneas, recordando la tarde en que Valeria y su esposo me llevaron al banco. Eran tan jóvenes entonces, ansiosos, nerviosos, su crédito demasiado débil para sostenerse solo. Mamá, si tan solo firmas con nosotros, había suplicado Valeria, deslizando los formularios por la mesa. Es solo una formalidad que me ató a 30 años de obligación. Pagué el enganche cuando no alcanzaron. Cubrí los impuestos prediales el año que su esposo perdió su trabajo. Y apenas el mes pasado, el cheque final que liquidó la hipoteca no salió de su cuenta, sino de la mía, sacado en silencio de la pensión que gané con décadas de mañanas tempranas y noches largas. Recordé cómo guardé ese recibo en esta misma carpeta, diciéndome que valía la pena por Valeria, por la promesa de cenas dominicales en ese comedor, por la oportunidad de ver a mi nieta crecer bajo un techo que ayudé a asegurar. Ahora, mirando la pila ordenada de cheques cancelados y estados de cierre, sentí la brecha entre lo que decían los papeles y lo que implicaba el mensaje de mi hija. En el papel, yo era indispensable en la vida. Sobraba. El contraste me vació. La ley me reconocía como dueña. Mi familia, como intrusa. Cerré la carpeta con suavidad, aunque cada músculo en mí quería azotarla. La verdad estaba ahí en mi regazo, innegable, sin parpadear. Si la ley aún me decía dueña,
¿Por qué dejaba que el amor me borrara? Me recosté en la silla, la carpeta cerrada pero aún palpitando como una herida a mi lado. Los papeles me recordaron más que firmas, sacaron a flote recuerdos que había intentado enterrar bajo el perdón. Pensé en la Navidad de hace 3 años. El comedor olía a romero y jamón. La mesa puesta con la vajilla de mi madre. Imaginé que estaríamos juntos, 3 generaciones a la vez. Pero cuando llegué, mi silla ya no estaba junto a Valeria. Su suegra, Hortensia, decidió que era más práctico que me sentara cerca de la puerta de la cocina. Me reí en ese momento, aunque pasé la noche medio escuchando el roce de los platos mientras las charlas familiares giraban en el otro extremo. Luego estaba el baby shower de mi nieta. Me enteré después por una foto enviada a mi celular, un borrón de globos y caras sonrientes. Me dije que fue un descuido, que las parejas jóvenes se pierden en la planificación, pero mi pecho ardió igual. Enmarqué la foto de todos modos, porque ¿qué más podía hacer? Y las palabras, siempre las palabras, mamá, eres demasiado intensa. Lo escuché primero de Valeria, su voz ensayada y paciente, como si yo fuera una niña. Más tarde, capté a Hortensia diciendo lo mismo, su tono más filoso, más despectivo. Me convencí de que era coincidencia, que Valeria no estaba solo repitiendo lo que había oído. Cada vez encontraba excusas. Era demasiado ruidosa, demasiado entusiasta, demasiado protectora. Cargué con la culpa porque era más fácil que admitir la verdad. Ahora, con el mensaje del crucero aún quemándome, lo vi diferente. Nada de esto era casualidad ni inmadurez. Era un desplazamiento lento, una coreografía deliberada que me empujaba cada vez más al margen hasta que un día desperté y me encontré completamente fuera. ¿Cuántos pequeños cortes se necesitan antes de que notes que estás sangrando a la mañana siguiente? La luz invernal se deslizó pálida por la encimera de mi cocina. No había dormido bien, demasiados recuerdos presionándome, pero aún así abrí mi laptop como siempre, revisando las noticias y mis correos. En la parte superior del buzón estaba una notificación de American Express, alerta nuevo cargo. 12.800 y parodme. Renovación de spa en Cubierta Serenidad. Miré la línea, luego la leí otra vez. Cubierta Serenidad. Ese era el spa del barco, mi barco, el que no me permitieron abordar. Sentí un calor lento creciendo en mí, meses antes, cuando reservamos el viaje. Ofrecí poner las reservaciones en mi tarjeta. Será más fácil, le dije a Valeria. Ella sonrió aliviada, prometiendo reembolsarme, prometiendo encargarse del resto. Mi tarjeta se quedó vinculada al IRAP, a su reserva, aún abierta, aún vulnerable. No era solo un cargo por aceites y faciales, era un mensaje en números. Habían zarpado. Me dejaron atrás y aún gastaron lo mío. La exclusión había sido emocional. Esto era financiera. Juntas, formaban una verdad que ya no podía excusar. Tomé el teléfono y marqué el número en la parte trasera de la tarjeta. Mi voz fue firme al hablar. Ese cargo no fue autorizado. Cancelé la tarjeta. La mujer en la línea preguntó si la había perdido. Sí. Dije tras una pausa, sí. La perdí. Perdí la confianza que venía con ella. Cuando colgué, mis manos temblaban, no de debilidad, sino de liberación. Por primera vez en años, había trazado una línea. Cuando te roban la confianza, ¿es la primera devolución la venganza o la claridad? 2 días después de cancelar la tarjeta, me encontré subiendo la escalera angosta de una oficina en la calle Reforma. La placa de latón en la puerta decía Elías Vargas, abogado. Conocí a Elías desde hacía más de 30 años, desde cuando era socio junior y yo estaba arreglando los asuntos de la herencia de mi difunto esposo. Tenía la costumbre de escuchar más de lo que hablaba, un rasgo raro en los círculos legales de Mérida. Se levantó despacio de su escritorio de caoba, su cabello blanco peinado cuidadosamente hacia atrás, y me dio la mano con la misma cortesía de siempre. Esperanza, dijo cálidamente, tú no llamas a menos que sea importante. Puse la carpeta de cuero entre nosotros.
Lo es. Leyó los documentos en silencio. La habitación llena solo del tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, ajustó sus lentes. Tu nombre sigue en la escritura. No hay transferencia registrada en el municipio, ni renuncia. Nada que elimine tu interés, por ley. Sigues siendo copropietaria. En la práctica tocó la página Tienes autoridad para vender directamente si quieres. No necesitas su consentimiento. El aire pareció volverse más fino a mi alrededor. Mi pecho se apretó y mis manos temblaron en mi regazo. Todos esos años dando, excusando, agradeciendo migajas y aquí, en lenguaje claro, estaba la verdad que había pasado por alto. La casa no era suya para dictar, era mía para decidir. Elías se inclinó hacia adelante. Si quieres seguir con esto, necesitaré ver tus cuentas, copias de los recibos de la hipoteca, registros fiscales. También programaremos una inspección para preparar la venta. Es sencillo, pero lo haremos según las reglas. Respiré hondo y estabilicé mi voz. Si quieren distancia, la tendrán, legalmente. Al salir de su oficina, el sol de la tarde bañaba la calle Reforma, proyectando sombras definidas. Por primera vez en meses, no me sentí pequeña. Sentí el peso de la elección en mis manos, más pesado que la traición, pero más firme. Como el agarre de una pluma esperando firmar. ¿Qué pesa más, la traición o la pluma que puede deshacerla de vuelta en casa? Comencé el trabajo silencioso de revisar cajones. Me dije que solo era preparación, sacando las reliquias que nunca confiaría a extraños. La tetera de porcelana de mi madre, la colcha cosida por las manos de mi abuela, la plata que Valeria dijo alguna vez que no le gustaba porque parecía vieja. Cada objeto cargaba una historia, aunque ninguna parecía bienvenida en la suya. En el fondo del escritorio, detrás de una pila de sobres vacíos, encontré una carpeta azul delgada. No era mía. Mi nombre no estaba escrito en ella. Curiosa, la abrí. Adentro había impresiones de correos, cuidadosamente sujetadas. El remitente, mi hija, la destinataria Hortensia, su suegra. Hojeé las primeras líneas, luego me detuve en seco. Habían discutido la casa, mi casa, como si ya fuera suya. Las palabras de Hortensia eran clínicas. Si podemos demostrar ocupación prolongada y servicios públicos constantes a su nombre, tal vez podamos presionar por una transferencia de renuncia. El municipio suele aceptar la residencia a largo plazo como señal de propiedad legítima. Y la respuesta de Valeria, más suave, pero no menos hiriente: solo hay que aguantar. Eventualmente todo será nuestro. Mis manos temblaron al leer, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Los patrones que había excusado no eran malentendidos, eran tácticas. Sentí una oleada de rabia, afilada y limpia, pero no me aplastó. Me estabilizó. Habían planeado en secreto, pero llegaron tarde. Elías ya había confirmado que la ley estaba de mi lado. Su plan era solo papel sin dientes. Volví a meter las impresiones en la carpeta y la llevé a mi maletín de cuero. Cuando la deslicé entre la escritura y los recibos de la hipoteca, sentí una calma inesperada. Cuando descubres que conspiraron contra ti, lloras o dejas de dudar de ti misma. La decisión, una vez dicha en voz alta en la oficina de Elías, avanzó más rápido de lo que imaginé. Recomendó a una agente inmobiliaria discreta, una mujer llamada Margarita Peña, especializada en ventas silenciosas para clientes que valoraban la privacidad sobre los letreros. Margarita tenía ojos amables y un apretón de manos firme, y no parpadeó cuando le expliqué que no quería un letrero de en venta, ni chismes corriendo por el vecindario. Lo haremos limpio, dijo. Solo compradores en efectivo. Cierre en 3 semanas. Estarás libre antes de que cambien las hojas. En pocos días. Tuvo un comprador, una pareja joven que se mudaba de Guadalajara. Caminaron por la casa una vez. Asintieron ante las vigas sólidas y la cocina iluminada por el sol. E hicieron su oferta, en efectivo, sin contingencias. Cierre fijado exactamente para 3 semanas después.
la fecha ya marcada en mi calendario. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una lista de tareas. Cada una, antes una carga, ahora sentía como una pequeña declaración de libertad. Cancelar los pagos automáticos de servicios restantes, programar inspección, empacar reliquias y guardarlas en almacenamiento, notificar a Elías de la fecha de cierre. Escribí cada línea en mi libreta y la marqué con mano firme. El cierre mismo pasó en una sola mañana. Papeles firmados, fondos transferidos, título oficialmente fuera de mi nombre. Deslicé las llaves en la palma de Margarita, sintiendo el peso dejarme como si hubiera soltado una piedra pesada. Esa tarde, llamé a un cerrajero. El hombre cambió todas las cerraduras, pulió las perillas y me entregó 2 nuevos juegos de llaves. Guardé uno en mi bolso, el otro en un frasco marcado té de limón en el estante más alto de mi cocina. Finalmente, escribí una sola página. Letras grandes en la parte superior. Propiedad vendida. Toda comunicación a través de abogado. Pegué una copia en la puerta principal y dejé otra en la mesa de la entrada. Sin enojo, sin súplicas, solo hechos. Al dar un paso atrás, las nuevas cerraduras brillando a la luz del atardecer, sentí algo más profundo que la victoria. Cerrar esas puertas no era solo mantener a otros fuera, era cerrar los años de manipulación que alguna vez llamé amor, si el silencio se convirtiera en tu arma más afilada. La usarías la noche en que el barco regresó al puerto de Mérida. El aire estaba cargado de sal y humedad. No estaba ahí para ver bajar la pasarela, ni a los pasajeros salir con sus maletas rodantes. Para entonces, ya estaba a 2 horas por la costa, en la casita de mi prima Teresa, con las ventanas abiertas al ritmo constante de las olas, pero podía imaginarlo tan claro como si estuviera en el porche. Valeria, su esposo Emiliano, Hortensia y mi nieta habrían caminado por la calle conocida. Su risa cansada por el viaje, la luz del porche, que normalmente brillaba como bienvenida, estaba apagada. Las maletas golpearon los escalones. Emiliano alcanzó la cerradura, giró la llave y encontró solo resistencia. Lo intentó otra vez. Nada. Ese fue el momento, lo sabía, en que el silencio habló, pegado en la puerta, crudo contra la madera. Estaba el aviso propiedad vendida, toda comunicación a través de abogado. Debajo, el nombre y número de oficina de Elías en letras negras claras. Adentro, otra copia esperaba en la mesa de la entrada. Aunque nunca cruzarían el umbral para verla, los vecinos lo habrían notado. Claro, cortinas moviéndose, susurros en los portales. Mérida es una ciudad donde nada queda en secreto por mucho tiempo. Pero no dejé rastro para que lo torcieran. Sin voces alzadas, sin confrontación en la entrada, solo la autoridad silenciosa de una cerradura que ya no respondía a sus llaves. Por la mañana, supe por Teresa que la historia ya se derramaba en las redes sociales. Hortensia publicó una foto cuidadosamente iluminada de su hija y nieta, con un pie de foto vago sobre límites tóxicos y sanar de la traición. Pero los comentarios giraron rápido. Alguien preguntó, ¿la casa siquiera estaba a tu nombre? Otro, más filoso, todos en el pueblo saben que Esperanza la pagó. La narrativa se deshizo más rápido de lo que ella pudo coser. No respondí. No necesitaba hacerlo. Años defendiéndome me habían dejado ronca. Ahora los papeles me defendían mejor que las palabras. Mi ausencia hizo más de lo que mi presencia jamás logró. Forzó a que se enfrentaran a las consecuencias en una entrada que una vez reclamaron como suya. Esa noche me senté en el porche de Teresa, la brisa del mar tirando de mi cabello, y levanté una taza de té a mis labios por primera vez. El silencio se sintió como triunfo. Cuando las cerraduras no giran, ¿a quién culpas? ¿A la puerta o a las decisiones que te llevaron ahí? La venta se cerró limpiamente, y con ella vino una libertad que no sabía que había estado esperando todos estos años. Dejé la casita de Teresa después de una semana y regresé a Mérida. No al viejo vecindario,
sino a una parte más tranquila cerca de la biblioteca pública. La casa que elegí era modesta. 2 recámaras y un pequeño balcón sombreado por bugambilias. Sin jardín extenso que cuidar. Sin hipoteca pesada atándome a los caprichos de nadie, solo el espacio suficiente para mí y la vida que quería llevar adelante. Mi primera mañana ahí, desempaqué despacio, saboreando el vacío. La tetera de porcelana de mi madre encontró su lugar en el estante de la cocina. La colcha, doblada con cuidado, cubrió el respaldo de una silla. Estas cosas se sentían diferentes aquí, no recordatorios de lo que había sido descartado, sino pruebas de lo que había preservado. Siguieron los asuntos prácticos. Me reuní con Elías otra vez, esta vez para actualizar mi testamento. Mis deseos eran simples. Mi nieta tendría un fondo para la universidad, protegido a su nombre. Dinero movido a una cuenta educativa que Valeria no podía tocar. Beneficio directo, le dije a Elías. Sin manos intermedias, asintió, entendiendo sin juzgar. También tomé otra decisión. El Centro de Recursos para Adultos Mayores de Mérida tenía un programa de voluntarios, emparejando jubilados con otros que necesitaban ayuda para entender finanzas, hipotecas y crédito. Me inscribí dentro del mes, los martes por la mañana. Ahora me siento en una larga mesa de roble, mostrando a viudas y veteranos cómo leer contratos, cómo reconocer préstamos abusivos, cómo decir no cuando la familia pide solo una firma. Cada vez. Veo fragmentos de mi antiguo yo al otro lado de la mesa y cada vez. Ayudo a alguien a evitar convertirse en ella. Algunas noches. El dolor aún regresa. El recuerdo de risas a las que no fui invitada, de hitos que pasaron sin mí, pero ya no confundo la ausencia con el fracaso. La maternidad, he aprendido, no se disuelve cuando los hijos se alejan, cambia de forma, se estrecha, se afila y a veces se repliega en la autopreservación. En el balcón de la casa, mantengo una silla de mimbre orientada hacia la calle. Por las noches, me siento ahí con una taza de manzanilla, el mismo té que alguna vez me calmó en noches sin dormir, solo que ahora lo bebo sin mirar el celular, sin ensayar qué diré si Valeria llama. El silencio me pertenece, y no lo lleno con disculpas. La última luz del día se desliza por los tejados, suave y perdonadora. Sostengo la taza firme con ambas manos, respirando el vapor. No he perdido el título de madre, lo he reclamado en mis propios términos. Y eso es suficiente. Si el respeto no el dinero fuera la única herencia que dejaras, tu familia lo atesoraría o lo gastaría como polvo